Sean bienvenidos nuevamente a una sección de fisiología médica. En esta ocasión vamos a abordar temas de conceptos generales sobre homeostasis y mecanismos de transporte a través de membrana. Dentro de las generalidades o conceptos básicos hay que recordar cuál es la finalidad de la fisiología. Es nada más y nada menos de estudiar la función del sistema del cuerpo y cómo se regulan estos. La homeostasis es mantener un equilibrio de un medio interno que sea estable. Y esto va a requerir lo que viene siendo funciones de sistemas de órganos que tienen que estar integrados. Con respecto al medio interno, ¿cuál es la finalidad o cuál es el propósito? El propósito es tener una homeostasis en un entorno líquido que tiene que ser óptimo para que haya funcionabilidad de células. Dentro del medio interno hay líquidos corporales que se van a dividir en dos grandes compartimientos funcionales. Uno de ellos es el líquido intracelular y el otro es el líquido extracelular. Dentro del líquido intracelular, sencillamente es que el líquido va a estar dentro de las células. En cambio, el líquido extracelular va a estar fuera de la célula y este se va a subdividir en dos compartimientos más, lo que viene siendo el líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Dos características fundamentales de estos compartimientos son los siguientes. Primero, que hay libre intercambio de agua y pequeños solutos en el espacio extracelular entre el líquido intersticial y el plasma. Todo esto va a ser a través de los capilares sanguíneos. En cambio, el intercambio entre el líquido intersticial y el espacio intracelular es regulado y va a ocurrir a través de membranas celulares. Por eso vienen los mecanismos de transporte. Hablando del agua corporal total, en toda la literatura o en la mayor parte de las literaturas sabemos que el volumen de agua corporal total es alrededor del 60% del peso corporal en varones y en las mujeres hay un cambio, corresponde al 50% del volumen. Entonces, ¿cómo se calcula el agua corporal total? La fórmula es muy sencilla. Agua corporal total, el peso del paciente por 0.6 en varones. En mujeres es por 0.5. Así calculamos el agua corporal total. Ahora bien, si el agua corporal total, el 60% es correspondido, entonces ¿a cuánto equivale el líquido intracelular y a cuánto equivale el líquido extracelular? El líquido intracelular va a corresponder el 40% y el extracelular va a corresponder a un 20%, que esto se va a subdividir en líquido intersticial, que corresponde al 15%, y el líquido intravascular, que va a corresponder al 5%. Entonces, ¿cómo calculamos esto? En un ejemplo. Si el agua corporal total es el 60%, entonces para sacar el líquido intracelular simplemente se multiplica el agua corporal total por 2/3 y el líquido extracelular es el agua corporal total por 1/3. Si nosotros queremos sacar también el espacio intersticial y el intravascular, es sencillo. Lo que te dé el líquido extracelular se multiplica por 3/4 a nivel de intersticio y a nivel intravascular por 1/4. Dentro de las generalidades de esto, hay que tener en cuenta que en el espacio intracelular es más alto la concentración de sodio y es más bajo la concentración de potasio. Mientras que en el espacio intracelular es más alto la concentración de potasio y es más bajo la concentración de sodio. Y el líquido intersticial tiene una composición similar al plasma, excepto que en el líquido intersticial casi no tiene proteína. Y una parte fundamental que la vamos a ver más adelante es que la osmolaridad es igual en todos los compartimientos. Hablando del mecanismo de transporte de las membranas, todo soluto tiene que ser transportado y esto va a ser a través de las membranas celulares. ¿Por qué? Porque la finalidad es mantener una
funcionalidad de todas las células. Tienen mecanismos que lo vamos a ver. Y las membranas celulares están compuestas la mayor parte por fosfolípidos, más del 80%. Algunas literaturas te dicen del 75 al 80%. Pero ¿cuál es la finalidad que esté compuesta por mayor parte fosfolípidos? Porque estos van a crear una barrera eficaz para que haya un libre movimiento a través del transporte. Y la mayoría de las sustancias con importancia biológica van a requerir una vía mediada por proteínas para cruzar las membranas celulares. Dentro de la clasificación de los sistemas de transporte de membranas, todo esto van a requerir lo que viene siendo energía. Entonces, el transporte de solutos se puede caracterizar según el uso de energía celular o según la vía de transporte. Nosotros vamos a tener dos vías, un transporte activo y un transporte pasivo. Dentro del transporte activo nosotros vamos a tener un primario y un secundario. Dentro del primario se va a producir a través de proteínas de membrana que se van a acoplar con hidrólisis de ATP con el movimiento de los solutos determinados. En cambio, a nivel de transporte activo secundario, esto se va a acoplar el transporte de dos o más solutos. La energía, su funcionalidad es para desarrollar una fuerza impulsora favorable para un soluto y luego se utiliza para impulsar el transporte de otro soluto. Ahora bien, dentro del transporte activo, nosotros vamos a tener lo que viene siendo la endocitosis y la exocitosis. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en estos dos tipos de vías? Primeramente, que la endocitosis viene siendo la ingesta de material extracelular para formar vesículas endocíticas dentro de una célula. Dentro de la endocitosis hay varios tipos, la pinocitosis, la fagocitosis. La pinocitosis es la ingesta de partículas pequeñas y el líquido extracelular que se produce de forma constitutiva de la mayor parte de células. Y la fagocitosis es la captación de partículas grandes, microorganismos, es un ejemplo clave, que se produce en células inmunitarias especializadas. Entonces, tanto la endocitosis como la exocitosis es mediante vesículas de membrana. Y la exocitosis es la exportación de proteínas solubles a un espacio extracelular por transportes de vesículas. Hay dos vías para hacer la exocitosis, una vía constitutiva y una vía regulada. La constitutiva está mayormente en todas las células y se utiliza para exportar proteínas de material extracelular. En cambio, la vía regulada se encuentra en células que están especializadas para secretar proteínas como hormonas, neurotransmisores, enzimas digestivas. En cambio, en el transporte pasivo, nosotros la vamos a dividir en una difusión simple y una difusión facilitada. En el transporte pasivo simple se caracteriza por una relación lineal en la tasa de transporte y la fuerza impulsora. Dentro de esto, las vías para el transporte pasivo simple incluye una difusión de bicapa lipídica o a través de poros o canales de membrana. En cambio, la difusión facilitada va a ser a través de transporte de proteínas sobre la membrana. Todo esto va a formar los mecanismos de transporte a través de la membrana. Ahora, hablando sobre conceptos básicos con respecto de la ósmosis, osmolaridad y los tipos de soluciones que nos va a ayudar en toda la parte de medicina, es lo siguiente. Ósmosis, en conceptos básicos, es el movimiento del agua impulsado por un gradiente de concentración de agua a través de la membrana. Sabemos muy bien que el transporte de agua a través de una membrana siempre es pasivo y es impulsado por un gradiente de difusión o por un gradiente de presión hidrostática. La concentración de agua se va a expresar en términos de concentración total de soluto. Cuanto más diluida es una solución, menor es la concentración de soluto y mayor concentración de agua.
Ahora, la osmolaridad es una expresión de la fuerza osmótica de una solución y es la concentración total de soluto. Ahora, los tipos de soluciones que nosotros vamos a tener en cuenta son la isotónica, hipotónica y hipertónica. La solución isotónica tiene la misma osmolaridad efectiva que la célula y no provoca movimiento neto de agua. En una solución hipotónica tiene una osmolaridad efectiva menor y hace que las células se agranden. Y una solución hipertónica, la osmolaridad efectiva es mayor y causa que las células se encojan. Y para terminar, lo que viene siendo el cálculo de la osmolaridad, el valor normal va de 280 a 295, el equivalente. El sodio por 2 más el boom entre 2.8 más la glucosa entre 18. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Pues en pacientes que tienen trastorno hidroelectrolítico, nosotros la tenemos que calcular, por ejemplo, en una hiponatremia, en una hipernatremia, que son cosas básicas que nosotros vamos a ver en medicina interna. Y muchas gracias por su atención.